¿Qué tal, amigos de Historias de Terror? Para mí es un gusto poder saludarlos y llevar hasta sus oídos una historia más. Las almas benditas del purgatorio son almas de fieles que murieron en pecados leves y que necesitan pasar por el fuego purificador para presentarse ante la presencia de Dios, ya que nada impuro puede permanecer frente al trono de Dios. Esto es Historias de Terror, y te presento a las almas del purgatorio. Las almas que están en el purgatorio aún no pueden vislumbrar al Dios eterno. Sin embargo, reciben frecuentemente la visita de ángeles y la Virgen que los consuelan. No debemos de tenerles miedo, debemos de pedir por esas almas, y así es como se lo inculcaron a Lolita, la cual quedó huérfana de padre. En el intento de rehacer su vida, su madre se junta con una terrible persona que se convierte en su padrastro. Cabe mencionar que toda madre y abuela siempre nos brindan consejos, y esta no fue la excepción. A Lolita, aparte de educarla y cuidarla, también le inculcaron una buena costumbre, y también una que es muy bella. Ese consejo era que en el transcurso del día les rezara una oración por aquellas ánimas del purgatorio. De manera personal les comparto que mi abuela es algo que siempre hacía, y creo que las personas mayores siempre lo han inculcado, mas las nuevas generaciones no le hemos dado la importancia merecida. Sin embargo, la vida de Lolita daría un giro impresionante, ya que su padrastro, en una de sus tantas borracheras, porque era un alcohólico empedernido, golpeó tan fuerte a su madre que después de tantos golpes, muere. Lolita vivía triste por la pérdida de su madre. A pesar de esto, en su casa queda su padrastro, su abuela y ella. Como el tiempo no perdona, inevitablemente su abuela llega a morir, quedando en el desamparo, ya que aquel padrastro no era una buena persona con ella. Delante de la gente se desvivía por atenderla, y los vecinos del pueblo creían que él era una buena persona con ella, mas no sabían lo que se vivía dentro de aquella casa. Dentro de la tristeza de Lolita, ella trataba de vivir según las enseñanzas de su madre y de su abuela, sin olvidar rezar por aquellas ánimas del purgatorio. Ella creía que lo que su madre y su abuela le decían era verdad, que aquellas ánimas benditas del purgatorio se salvaban con cada oración, y lo tenía siempre presente. También le decían que aquellas almas jamás olvidarían aquel favor recibido, y que eran muy milagrosas, que nunca olvidara eso. En el día a día de Lolita siempre estaban presentes aquellas oraciones por aquellas almas benditas, y lo decía de esta manera: esta oración es para las almas benditas del purgatorio, la más necesitada, la que más ayuda necesite para que pueda rápido llegar a Dios. Y nunca olvidaría esa enseñanza. Con el tiempo, Lolita creció, y aquel terrible padrastro la comenzó a ver con ojos de mujer, ya que ella era muy guapa. Y aquel señor no tenía ni siquiera las más mínimas intenciones de dejarla para otro, y comenzó a seguirla y acosarla. Lolita ya no sabía qué hacer. En una ocasión, el padrastro le dijo que la quería como mujer para él, pero Lolita lo rechazó inmediatamente, pues ella sabía que había matado a su madre y que era un mal hombre. Mas la diferencia de edades, lo único que le causaba era repudio, porque no era una buena persona. Pero aquel rechazo se convertiría en su sentencia de muerte. Aquel hombre se sintió ofendido y salió a beber hasta embrutecerse. Regresó ya de noche y con malas intenciones, pues ese rechazo le había pegado muy duro en aquel orgullo machista. Las intenciones del mal padrastro eran acabar con la vida de Lolita. Al llegar, la tomó del cabello y la levantó. Le amarró las manos y le cargó un pico y una pala. La llevó hasta lo más oscuro del bosque, cerca de una barranca, y la puso a cavar mientras se burlaba, y le decía que no tenía caso que gritara o que llorara, que nadie la iba a escuchar, y que si la llegaban a escuchar, nadie le creería, pues él la trataba bien delante de la gente. Entonces, Lolita empezó a llorar y a cavar aquella tumba que sería para ella. En aquella desesperación y tristeza, recordó aquellas enseñanzas de su abuela y de su madre, y empezó a rezar entre lágrimas, y cuando terminaba aquella oración, le pedía: benditas almas del purgatorio, ayúdenme. Ella no dejó de cavar, pero tampoco dejó de rezar, y cada que terminaba su oración, decía: benditas almas del purgatorio, ayúdenme.
Cuando terminó de cavar aquel hoyo, que sería su tumba final, comenzó a llegar mucha gente con antorchas. Lolita pensó que eran las personas del pueblo, ya que era una multitud completa, pero ella las volteaba a ver y no veía a nadie conocido, solo veía y escuchaba voces que decían: no tengas miedo. Pero no solo ella las veía, aquel asqueroso padrastro también las veía. De repente, de un solo soplido se apagaron aquellas antorchas. Seguía escuchando aquellas voces, pero eran muchas. Dentro de aquel tumulto de voces había unas voces que resaltaban. Era la voz de su madre y de su abuela, que le decían: no tengas miedo. Camina, hija, camina muy despacio. Y sin miedo, ella comenzó a caminar y a seguir aquella voz que la guiaba, ya que confiaba plenamente en su madre y en su abuela. Aquel padrastro la buscaba dentro de aquella multitud y no la podía ver tampoco. Comenzó a caminar queriendo dar con ella, pero no la podía encontrar. De pronto la vio y empezó a seguirla. Lolita era guiada por aquellas ánimas directo a la barranca, pero aquella voz del más allá le decía: no temas, no dejes de caminar, no veas hacia abajo, sigue caminando. Aquellas ánimas del purgatorio la sostenían para que ella no cayera en aquel terrible barranco. Pero su padrastro, en aquel afán de tenerla solo para él, llegó hasta la orilla y a dar el siguiente paso, cayó al precipicio, muriendo al instante. Después de esto, Lolita regresó a su casa y le contó esta historia a su madrina, dejándole el mensaje y la enseñanza de que no dejemos de rezar a las benditas almas del purgatorio, ya que ellas jamás olvidarán el favor recibido, y Dios a ellas les da la oportunidad de que regresen ese favor en algún momento. Para un alma que está en el purgatorio, su estancia es muy cruel, y así sea solo un instante, para ellas es como 10 años, ya que es un lugar donde nadie quisiera estar. No quiero terminar sin un Padre Nuestro por las almas benditas del purgatorio. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Esta historia me llegó de una manera muy peculiar. Si te ha gustado el video, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Gracias a ti que me contaste tu historia, y gracias a ustedes por ser parte de este canal.